En las sombras del escenario mundial, Occidente, liderado por Estados Unidos y la OTAN, teje una red de mentiras y engaños. Ucrania, una pieza clave en esta trama, enfrenta a Rusia con una táctica milenaria, la táctica de los 1000 cortes. Antes de asumir las derrotas continuas, Kiev lleva los niveles de imaginación al máximo. Inspirada en una antigua forma de tortura, la táctica de los 1000 cortes busca causar dolor y agotamiento en el enemigo. Los expertos advierten que las guerras modernas ya no se definen por una única acción crucial, sino por el desgaste. ¿Será efectiva esta estrategia en el enfrentamiento entre Kiev y Moscú? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En las sombras de la comunidad internacional Occidente, liderado por Estados Unidos y la OTAN, ha tejido una trama de mentiras y engaños. Sin embargo, ahora, cuando la realidad golpea sus planes, busca desesperadamente excusas a través de Ucrania para enmascarar sus fracasos y aparentar que no están perdiendo. En el escenario mundial, Ucrania se ha convertido en la ficha clave de esta maquinación, pero en realidad la situación es completamente diferente a lo que intentan proyectar. A pesar de los discursos y retórica manipuladora, es evidente que es Ucrania la que está perdiendo en su enfrentamiento contra Rusia. Y para colmo, se aferran a la táctica del engaño, la tristemente célebre táctica de los 1000 cortes. Esta artimaña que ha sido empleada en el pasado busca crear pequeños daños en Rusia, esperando una victoria final. Pero en el fondo saben que su estrategia es frágil y sus intenciones cuestionables. ¿A qué se refieren con táctica de los 1000 cortes? Es un antiguo método de tortura y castigo utilizado en tiempos del emperador Taizu de Liang, hacia el año 900 después de Cristo. Consiste en infligir numerosas heridas pequeñas y progresivas a una persona, previo o posterior a la aplicación de la pena de muerte, como castigo por cometer delitos graves. La inspiración milenaria de la táctica de los 1000 cortes encuentra un sorprendente eco en los acontecimientos actuales que se desarrollan en Europa, con Ucrania como protagonista principal. En medio de guerras y conflictos que parecen resistir el paso del tiempo, Kiev parece haberse inspirado en esta táctica para enfrentar a Moscú, o por lo menos esa es la excusa. Recientes artículos publicados por destacados expertos como el historiador Gonzalo Manuel Vallejo Quevedo y el coronel de artillería Carlos Tejeda Fernández revelan una conclusión alarmante. Las guerras modernas ya no se definen por una sola acción crucial, sino por una serie de golpes estratégicos. Según ellos, atrás quedaron los tiempos de la Primera Guerra Mundial, cuando las batallas decisivas podían inclinar la balanza del conflicto. Ahora, los ejércitos masificados y los avances tecnológicos han transformado la forma de hacer la guerra, impidiendo una confrontación definitiva. En el caso de Ucrania, sugieren que están optando por la táctica de los 1000 cortes en lugar de una embestida final. A través de una serie de ataques focalizados y estratégicos, buscan causar dolor y agotamiento en su oponente, tal como lo hacían los antiguos torturadores chinos con la despiadada práctica de Ling Chi. Los especialistas señalan si esto ha sido efectivo. El intrigante juego de engaños y manipulación en el teatro de operaciones militares de Ucrania continúa su marcha. Mientras Occidente intenta controlar el flujo de información, un ex oficial de inteligencia, Scott Ritter, arroja luz sobre la verdad oculta tras las declaraciones de altos funcionarios estadounidenses. En una entrevista explosiva, Ritter revela que el ejército de Estados Unidos nunca ha abordado verdaderamente la realidad de lo que sucede en el frente ucraniano, contrariamente a las declaraciones del excomandante David Petraeus, quien sugiere opciones agresivas como bombardear campos minados. Ritter cuestiona la viabilidad de tales acciones. Recordando el historial de mentiras de Petraeus en Irak y Afganistán, Ritter denuncia que estas declaraciones son parte de un esfuerzo continuo para obtener apoyo inquebrantable del Congreso para las guerras en curso. El ex oficial de inteligencia señala la inexistencia de una respuesta adecuada por parte de Estados Unidos frente a las tácticas rusas en Ucrania. Mientras, las Fuerzas Armadas ucranianas enfrentan dificultades debido al dominio aéreo ruso y la efectividad de los sistemas de guerra electrónica, las fuerzas estadounidenses nunca han experimentado un desafío semejante.
La situación en el frente es crítica. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania admite los problemas en la contraofensiva, mientras los combatientes rusos han aprendido a contrarrestar los misiles occidentales con sorprendente eficacia utilizando avanzados sistemas de guerra electrónica y GPS. Las tensiones alcanzan un punto álgido y mientras las fuerzas ucranianas enfrentan escenarios desalentadores, el presidente Zelensky se enfrenta a la inminente posibilidad de la caída de Kiev en manos rusas. En medio de esta encrucijada, el mundo queda sumido en el misterio y la incertidumbre sobre el próximo movimiento en este intrincado juego de poder y engaño. La realidad de la guerra en Ucrania se entrelaza con las sombras del pasado, donde, según Zelensky, la táctica de los 1000 cortes sigue siendo un poderoso recurso para dominar y controlar. Si tuvieran que viajar a siglos pasados para encontrar la manera de justificar la seguidilla de derrotas, queda en evidencia que las herramientas de la mentira se están acabando. Mientras tanto, del otro lado del conflicto vemos a una Rusia fortalecida, en lo económico, lo militar y también en términos de alianzas estratégicas. La diferencia es que unos hablan, otros hacen. La situación en Ucrania alcanza un punto crítico mientras la contraofensiva del ejército enfrenta un desafiante problema de ruptura en la línea de contacto. El profesor Barry Posen, especialista en ciencias políticas del MIT, advierte que el objetivo de retomar el control del territorio perdido enfrenta desalentadoras dificultades militares para Kiev. Para lograr éxito en su campaña de ruptura, el ejército ucraniano se enfrenta a la formidable tarea de romper las densas y bien preparadas posiciones defensivas del ejército ruso, avanzando rápidamente hacia objetivos geográficos cruciales, como el Mar de Azov. Sin embargo, los retos son enormes y Posen alerta que la falta de éxito podría conducir a una prolongada guerra de desgaste contra un país mucho más poblado. El ejército ruso ha preparado un sistema defensivo sólido, con campos de minas, profundas zanjas antitanque y obstáculos de hormigón para enfrentar la contraofensiva ucraniana. Los vehículos blindados ucranianos deben avanzar y llevar su potencia de fuego a la profundidad de las posiciones enemigas para lograr un desempeño exitoso. Los informes mediáticos occidentales sobre el progreso de la contraofensiva apuntan a un avance más lento de lo esperado, lo que ha sido admitido por funcionarios. El presidente ruso Vladimir Putin no duda en resaltar los fracasos de la supuesta segunda fase de la contraofensiva ucraniana, deteniendo todos los intentos enemigos con pérdidas significativas. La tensión aumenta mientras la guerra en Ucrania se convierte en un complejo juego de poder, engaños y técnicas milenarias de 1000 cortes. El líder ucraniano destaca la importancia de que sus fuerzas hayan tomado la iniciativa en el campo de batalla, pero admite que la contraofensiva es más complicada y lenta de lo esperado. A pesar de ello, se aferra a la esperanza de vencer, consciente de que la situación se vuelve más urgente con la perspectiva de las elecciones de 2024 en Estados Unidos, que podría alterar el apoyo militar a su país. En un emocionante juego de percepciones, Zelensky destaca que, mientras el cansancio se refleja en los ojos de los ucranianos tras casi medio año de guerra, en los ojos de los rusos se percibe un palpable miedo ante el avance de su nación. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
de la Patria Grande.